y la clase la mandaría por el Telegram, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya. ¿Pueden ver lo que les muestro? Sí, correcto. Sí se ve. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí está el gráfico. Tienen que tener el manual de Craig, ¿no? Manual de Craig está acá. Manual de Craig. Lo bueno será que vayan a imprimírselo, ¿no? Para que lo tengan. Y aquí lo interesante pues son las tablas, ¿no? Las tablas que se utilizan para hacer el cálculo de pérdidas en una tubería. En un sistema de bombeo, un sistema con turbina. ¿No? Eso es lo interesante acá, que está bien completo, ¿no? Lo que es el manual de Craig. Utilizamos esta versión porque es la versión que está en español, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta versión. Y la parte que vamos a ir va a ser a esta acá, propiedades físicas de los fluidos, ¿no? Esta parte es la que nos interesa. Bien. El primer ejercicio no vamos a utilizar el manual de Craig, pero ya los otros, sí, bueno, vamos a intentar un poquito utilizarlo en este acá. En este sí vamos a ocuparlo y este también, ¿ya? Entonces, primero que todo vamos a empezar con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Calcule las pérdidas friccionales, el número de Reynolds y el factor de fricción de Darcy, considerando el peso específico con un valor 58 libras pues, pie cúbico, un caudal de 0,15 pie cúbico segundo y un coeficiente de velocidades con flujo laminar de 2. No, claro, si el coeficiente de velocidad es 2 es porque es flujo laminar. La tubería por la que circula el agua es de acero comercial. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir cuándo un fluido se considera laminar o cuándo está en transición o cuándo está en turbulento, ¿no? En turbulento, ¿no? Entonces, Reynolds, perdón. Ahora sí. Reynolds se define como la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, no se olviden, es la viscosidad dinámica, no, bueno, estática, dividido entre la densidad del fluido, ¿no? Básicamente es esto acá. Bien. Entonces, fíjense que Reynolds es proporcional a la velocidad y el diámetro. O sea, a mayor diámetro, mayor Reynolds, a mayor diámetro, a mayor velocidad, mayor Reynolds. A menor viscosidad cinemática, menor Reynolds. ¿Cómo podemos ver esto un poquito de mejor manera? Por ejemplo, en el grifo, ¿no? En el grifo solo tenemos una válvula que regula la cantidad de flujo que sale por ella. Entonces, si está muy cerrado, esto acá se hace bien pequeñito y esto acá se hace muy grande. Entonces, Reynolds se va a hacer muy grande y por lo tanto, entonces el flujo va a ser turbulento. Pero cuando vos abrís una cierta cantidad que deja pasar una cantidad de flujo, ¿no? Mayor, ¿no? Obviamente, pero con una velocidad mucho más reducida y con un diámetro mucho mayor, ¿no? Entonces es como que se estabiliza ahí y Reynolds va a bajar. Y ahí se puede considerar que flujo laminar, ¿no? O sea, ya pueden ver esas lineecitas por las que circula el fluido. Y es parecido a esto, ¿no, Reynolds? Eso es más o menos lo que queremos hablar con laminar o turbulento. Cuando hablamos de laminar, podemos considerarlo aproximadamente desde 1 hasta menor a 4500, más o menos. Más o menos hasta ahí, ¿no? Podemos decirlo. En transición suelen decir que vale desde 10 a la 3 hasta 10 a la 4. En transición. En transición no se sabe si es turbulento o si es laminar. Y de último, tenemos el turbulento. En turbulento solemos decir desde 10 a la 4 hasta aproximadamente 10 a la 6. Mayores a esto ya es, bueno, muy turbulento, ¿no? Pero bueno, generalmente lo que se valora son esto acá. Desde 1 a 4500, de 10 a la 3 hasta 10 a la 4 en flujo transición y desde, bueno, de 10 a la 4 a 10 a la 6 es flujo turbulento.
Esto acá entonces vamos a utilizar un muy importante para definir el problema, ¿no? Otra cosa que es bien importante, bueno, para resolver este tipo de problemas sencillamente tenemos que aplicar lo que ya sabemos de mecánica de fluido, que es Bernoulli, ¿no? ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Tenemos el punto número 1 y tenemos el punto número 2. Entonces tenemos Z1 más P1 dividido entre gamma 1 más el coeficiente de velocidad es 1, B1 al cuadrado dividido entre 2G. Igual a qué? Z2 más P2 gamma más el coeficiente de velocidades 2, B2, 2 dividido entre 2G. B2, 2 dividido entre 2G. En la presión igual no hay un coeficiente. Se suele despreciar, ¿no? El problema nos da el coeficiente de velocidades, no nos da el coeficiente de presiones, por lo tanto se suele despreciar ese. Bueno, no despreciar, ¿no? Pero se lo suele igualar a 1. Entonces, una vez que tenemos ya los coeficientes y bueno, la ecuación escrita, hay algo que no tomábamos muy en cuenta en mecánica de fluidos, ¿no? Que se va a tomar en cuenta en máquinas hidráulicas, que es las pérdidas que ocurren, ¿no? Por la circulación de la tubería. Bueno, y hay dos tipos de pérdidas, ¿no? Que son las pérdidas locales y las pérdidas de fricción. Las pérdidas locales pueden ser, por ejemplo, esto de acá. La entrada suele ser una pérdida, ¿no? Ahora, hay esa disminución de, de diámetro, ¿no? Desde esa reserva hasta la entrada de la tubería o la propia salida, ¿no? Es también, entonces pueden ser un tipo de pérdidas. Cuando se colocan válvulas, esto tienen una pérdida de carga que es muy importante, por ejemplo, a la hora de elegir qué tubería qué válvula vas a elegir. Porque si hay mucha pérdida de carga, pues tu válvula puede cavitar. Entonces, si cavita, pues se te va a fregar rápido y no son baratas estas cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta esas pérdidas locales, ¿no? Ubicadas ya sean por válvulas, por codos, por las entradas o salidas, que son las comunes, ¿no? Y por los varios tipos de válvulas que hay. ¿Qué más se puede tomar en cuenta? Las pérdidas locales, que ya le acabo de comentar, y las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción son las inherentes a la tubería, son las que se tienen en la tubería, ¿no? Producto de que cuando vos circulás agua por cierta parte, obviamente va a haber una superficie que se va a oponer, ¿no? Si aquí circula agua, ¿no? Aquí en esta parte de acá va a haber rugosidad, aquí también va a haber rugosidad. Y esta rugosidad te va a ir frenando, pues no el líquido, ¿no? Porque nada tiene movimiento permanente, ¿no? Entonces aquí te va a ir frenando un poquitito. Y eso es lo que son las pérdidas por fricción, ¿no? Que se utilizan igual. Entonces tenemos las pérdidas locales y las pérdidas por fricción. Las pérdidas locales en este caso lo vamos a despreciar, todavía no vamos a tomarlo en cuenta, solo vamos a considerar las pérdidas locales. Entonces, tenemos aquí solo las pérdidas friccionales. Tenemos más las pérdidas friccionales, más las pérdidas locales, ¿no? Las pérdidas locales las despreciamos. ¿Qué más vamos a despreciar? Aquí en el número 1, ¿no? En la entrada de la reserva, bueno, tenemos la presión atmosférica, ¿no? Básicamente. Entonces aquí se va. Y aquí también, ¿no? Aquí también a la salida, presión atmosférica, también se va. Entonces. ¿Qué más? La velocidad. La velocidad aquí en este caso no se va a tomar en cuenta, pues, ¿no? Se va aquí la velocidad es muy, muy pequeña comparada con la que va a salir acá, ¿no? Aquí va a salir con una velocidad alta y aquí la, la velocidad es muy, muy chica comparada con la de acá, entonces se va a despreciar, ¿no? ¿Qué más vamos a despreciar? Pues Z2. Z2, si consideramos nuestra línea de referencia acá, ¿no? Z2 entonces va a ser 0, ¿no? Solo va a quedar Z1. Por lo tanto, HF, las pérdidas de fricción, van a ser Z1, ¿no? La altura de carga que hemos ganado, ¿no? Menos el coeficiente de velocidades, B2, 2, 2G. Y tiene sentido, pues, ¿no? Las pérdidas de fricción va a ser esta altura de aquí, pues, ¿no? Esta altura de aquí menos esto de acá. Entonces, esto acá van a ser las pérdidas por fricción. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más vamos a calcular? Primero, la velocidad. La velocidad es igual al caudal que circula dividido entre el área. Entonces, no, no saben. Entonces, ¿cuánto vale el caudal? 0,15, ¿no? ¿Cuánto vale el área?
Fíjense que es pi cuartos por 0,004 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale esto acá? ¿Cuánto es la velocidad? Aquí cometí un error. No es 0,15 ft segundo, es 0,15 ft hora. Ya, hora. Entonces aquí sería, aquí está bien, ¿no? ft cúbicos hora. Aquí ft cuadrado multiplicado por una hora. Son 3600 segundos. Ahora sí. Ahora sí. Y esto acá nos va a salir 3,32. 32 pie segundo. Bien, entonces la velocidad con la que va a salir, el líquido es 3,32 pies segundo, ¿no? Ya sabemos la velocidad, entonces ya podemos calcular tranquilamente cuánto es la pérdida. Entonces, las pérdidas va a ser igual a Z1. ¿Cuánto vale Z1? Este 1 más este 1, ¿no? O sea, 2. 2 FT menos el coeficiente de velocidades, que vale 2. 2 por la velocidad al cuadrado, o sea, 3,32. 3,32 al cuadrado, dividido entre 2 por G. G vale 32,2 creo. 32,2. 32,2. Entonces, ¿cuánto va a quedar esto acá? 2 menos 1,66. Broto, por favor. Ya, va a quedar 1,66 FT. Ya, entonces, una vez calculadas las pérdidas por fricción, podemos calcular el número de Reynolds también, ¿no? Entonces, el número de Reynolds, ¿qué va a ser igual? La velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Pero aquí hay algo interesante. La velocidad la sabemos, también el diámetro. Pero no sabemos cuánto vale la viscosidad cinemática, o sea, no sabemos cuánto vale la viscosidad dinámica, ¿no? Sabemos la densidad, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale la viscosidad dinámica. Entonces, todavía no podemos calcular Reynolds. Entonces, para calcular Reynolds, utilizamos esta fórmula de acá. HF es igual a ¿qué? 128 viscosidad dinámica por la longitud, por el caudal, por pi, por el peso específico, por d elevado a 4. Esta ecuación de acá es llamada ecuación de Pulsi, algo por ahí. A ver. Se llama ecuación de Hagen-Poiseuille, algo por ahí. Hagen, Poiseuille.
U. Es la ecuación de Hagen-Poiseuille. De ahí fíjense que podemos despejar cuánto vale la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática va a ser igual a HF, pi, viscosidad peso específico, de la 4, dividido entre la longitud, bueno, 128 por longitud por el caudal. Entonces, ¿cuánto vale HF? 1.66. 1,66 pi. ¿Cuánto vale el peso específico? 58. ¿Y cuánto vale D? 0,004, ¿no? 0,04 dividido entre 128, la longitud 2 metros, no, 1 metro, perdón, 1 metro. Solo la tubería, ¿no? No la reserva, solo la tubería, 1 metro. Va, un pie, perdón, no, un pie. Un pie por el caudal, 0,15 dividido entre 3.600. ¿Por qué 3.600? Porque como les dije, esto acá está en FT cubo hora. Lo que queremos es FT cubo segundo, ¿no es? Por eso. Entonces, la viscosidad dinámica les va a salir 1.45. 1.45 por 10 a la menos 5 es log FT segundo. Es log FT segundo. Eso es lo que va a salir. Ahora vamos a ver. 1.66 por 58 por pi por 0,004 elevado a 4. 128 por 0.15. Sí, me sale lo mismo. Bien, gracias. Bien, entonces eso sale la viscosidad dinámica, ¿no? Con la viscosidad dinámica ahora podemos calcular tranquilamente cuánto va a ser Reynolds. Entonces, Reynolds, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad, y la velocidad es 3.32 por el diámetro 0,004 dividido entre la viscosidad cinemática, que va a ser igual 1,45, perdón, 1.45 por 10 elevado a menos 5, dividido entre la densidad. ¿Cuánto vale la densidad? Por acá. La densidad es igual al peso específico dividido entre la gravedad, ¿no es? ¿Cuánto es el peso específico? 58. ¿Cuánto es la gravedad? 32.2. ¿Cuánto le sale esto? 1.8. 1.8. Entonces, la densidad es 1.8 libra pie cúbico. Pie cúbico. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser? 1.8. ¿Cuánto sale Reynolds? $1.649. 1.649 aproximadamente. Y fíjense qué interesante. El número de Reynolds es menor a 4.500. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando es menor a 4.500, entonces es un flujo laminar, ¿no es? Laminar. Entonces, ya sabemos cuántos son las pérdidas friccionales, ya sabemos el número de Reynolds. Tranquilamente podemos encontrar cuánto es la fricción de Darcy. Y aquí viene lo interesante. Para calcular la fricción de Darcy para un flujo laminar, utilizamos sencillamente esta fórmula. 64 dividido entre el número de Reynolds. ¿Cuánto va a ser? 64 dividido entre
1649, 0.0388. Y ya estuvo. Esta acá es fricción de Darcy. ¿Cómo más podemos calcularlo? Hay la fórmula de Darcy que nos dice que las pérdidas friccionales son proporcionales al factor de Darcy multiplicado por la longitud dividido entre el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Esta acá es la fórmula de Darcy para calcular las pérdidas por fricción, ¿ya? Esta acá sirve para cualquiera, para un flujo laminar, para un flujo turbulento, para lo que sea. Esta de acá solo sirve para un flujo laminar. Podemos comprobarlo. Ustedes reemplacen aquí HF 1.66 y reemplacen todo esto de acá y fíjense cuánto le sale el factor de Darcy. Le va a salir muy parecido a esto. Por ejemplo, a ver, sería, no, escucha, 1.66 por el diámetro, 0.004 por 2 por 32.2, dividido entre la longitud, que es 1 metro, por la velocidad al cuadrado, ¿no ves? Que es 3.32 al cuadrado. 0. Sí, si ustedes reemplazan todo esto de acá, le va a salir 0.0388. Lo mismo que esto acá básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de las dos es válida si lo utilizan en flujo laminar. Si tenemos un flujo turbulento, o sea, con un Reynolds alto, entonces esta de acá ya no sirve, solo esta de acá. ¿Ya? De esta manera hacemos la número 1, la pregunta número 1. Bien, cópienla chicos y tienen unos minutos y hacemos la número 2. Una pregunta. Claro. Los ejercicios siempre nos van a dar número de Reynolds entre flujo laminar y, o sea, de flujo laminar y turbulento, ¿no? Sí. Sí, no, pero igual, aunque esté en el flujo de transición, si está en el flujo de transición, se considera turbulento, básicamente. Lo que importa acá es que si es menor a 4500, esta aproximación es la válida, ¿no? Si, si le da números muy altos, o sea, por ejemplo, 10 a la 5, digamos, ya utilizamos el turbulento, ¿no? Que sería esta ecuación de acá, la ecuación de Darcy. Bien, vamos a ver ahora la número 2. ¿Qué nos dice? Encuentre el diámetro de una tubería por la que circula un caudal de agua de 0,342 metros cúbicos segundo, una longitud de 100 metros, una pérdida de fricción de 8 metros y una rugosidad de 0,06, perdón. La densidad del agua es 950 kilogramos metro cúbico y una viscosidad cinemática de 2 por 10 a la menos 5 metro cuadrado segundo. Para encontrar el diámetro de esto, vamos a ver tres maneras.
3 maneras y ustedes van a elegir la que quieran. La primera es utilizando la ecuación de Colebrook. Utilizando la ecuación de Colebrook. Bueno, esta ecuación de acá, bueno, va a ser válida si solo tienen la Texas o la HP, porque para hacerlo manual pues está complicada, ¿no? Entonces, vamos a hacerla, pero igual, de todas maneras, ¿no? Para que tengan en cuenta la ecuación. Primero que todo, ¿qué sabemos? Sabemos que las pérdidas por fricción es igual factor de Darcy, L de B al cuadrado dividido entre 2G. De aquí la fricción va a ser igual a ¿qué? A las pérdidas por fricción por D por 2G dividido entre la longitud por la velocidad al cuadrado, ¿no? La longitud por la velocidad al cuadrado. De aquí podemos despejar la velocidad. La velocidad es igual al caudal dividido entre el área, ¿no ves? Y el área es igual a pi cuartos de al cuadrado. Entonces, podemos reemplazar todo eso acá y nos va a quedar pi cuadrado dividido entre 8 por la gravedad por HF por el diámetro elevado a 5 dividido entre la longitud por el caudal al cuadrado. Por el caudal al cuadrado. Bien. Entonces, ya sabemos cuánto vale el factor de Darcy. Entonces podemos reemplazarlo. Pi al cuadrado dividido entre 8 por la gravedad que vale, estamos en metros segundo, 9.81, ¿no? 9,81 por las pérdidas que vale 8 dividido entre la longitud que vale 100 por el caudal que vale 0,342 al cuadrado. Y esto es multiplicado por D a la 5. Todo esto acá les va a salir 0,655 de elevado a 5, de elevado a quinta. ¿No? Ahora vamos a ver. Pi cuadrado por 100 por 0,342 elevado al cuadrado por 9.81. No, perdón, no. Sale 8,27. 8,278 de elevado a 5. Muy bien. Entonces, ya sabemos que de aquí el factor de Darcy es igual a 8,278 multiplicado por D elevado a 5. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el número de Reynolds es igual a Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. La velocidad no la sabemos, pues no es el caudal dividido entre 4πd al cuadrado. Entonces esto acá va a quedar como 4 por el caudal dividido entre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 4 por el caudal que vale 0,342 dividido entre pi por la viscosidad, 2 por 10 a la menos 5, por el diámetro. Entonces, Reynolds es igual a 21.800 dividido entre D. Vamos a ver. 4 por 0,342, pi por 2 por 10 elevado a menos 5. 21.800, ¿no? Vamos a poner un poquito más exacto. 21.780, más o menos. Dividido entre D. ¿Ya? Dividido entre D.
Entonces ya sabemos cuánto vale Reynolds, cuánto vale el factor de Darcy, y aparte también podemos saber cuánto vale la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad de la tubería dividido entre, bueno, perdón, la rugosidad relativa es igual a la rugosidad dividido entre el diámetro. ¿Cuánto vale la rugosidad relativa? Tiene que estar en metros, 0,06 milímetros por 10 a la menos 3. Dividido entre D, ¿no? Entonces ya tenemos el factor de Darcy, ya tenemos Reynolds y ya tenemos la rugosidad relativa. ¿Qué nos dice la ecuación de Colebrook? Dice 1 dividido entre la raíz del factor de Darcy es igual a menos 2 logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3.7 más 2.51 dividido entre Reynolds por la raíz del factor de Darcy. Y fíjense, la raíz del factor de Darcy, ¿no? Raíz de F es igual a la raíz de 8,278 de a la 5, pues, ¿no ves? Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos? Reemplazamos acá, ¿no? Va a quedar 1 dividido entre la raíz de, bueno, ¿cuánto sale eso? La raíz de 8,278 es igual a 2,88. Entonces sería 2,80. Vamos a poner más, 2,877. Multiplicado por D elevado a 5 medios. 5 medios. Y esto acá, ¿qué es igual? Es igual a menos 2 logaritmo de la rugosidad relativa, 0,06 por 10 a la menos 3, dividido entre D, dividido entre 3,7, más 2,51, dividido entre Reynolds, que vale 21.780, dividido entre D, por la raíz de factor de Darcy, ¿no es? Listo. Fíjense, tenemos una ecuación con solo una incógnita. Entonces, de esa manera se puede encontrar el valor de D. De aquí lo despejan D, ¿no es? Y como ya se dan cuenta, pues es súper... Va a ser jodido hacerlo, pues, ¿no? Si no es por cálculo numérico, ¿no? Por métodos numéricos no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tengan calculadora, pues, van a poder tranquilamente, ¿no? Va a ser súper exacto y le va a salir el diámetro aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. ¿No? Y esa es la parte directa. ¿Qué es lo bueno de esta ecuación? Que es la más exacta. Es la más exacta, es la que se utiliza. Pero no se puede resolver, pues, de manera tan fácil, pues, ¿no? Si no es con una buena calculadora. Entonces, esta es la forma más exacta. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma. Esta es directa, ¿no? Por así decirlo, esta es directa. Esta va directa al grano. La segunda forma. La segunda forma es tomando un valor medio. Un valor medio de un factor de fricción de 0,03. Un factor de fricción de 0,03. Entonces, tomamos el factor de 0,03 y reemplazamos, ¿no ves? ¿Cuánto vale el factor? Aquí ya sabemos, ¿no ves? El factor de fricción, reemplazamos acá y va a quedar 0,03 igual a 8,278 d elevado a 5. De aquí despejamos cuánto sale D. Es raíz quinta de 0,03. No puede ser. 0,03 dividido entre 8,278. Aproximadamente
32 centímetros, ¿no? 32,497 centímetros. ¿No? Hay un error, fíjense, de 2 centímetros, eso es harto. ¿No? Un error de 2 centímetros es la diferencia que hay entre elegir 1 pulgada y 1,5 pulgadas. Entonces, no, perdón, 2 pulgadas. Más o menos. No, entonces ahí eso cuesta plata. Entonces, ese error se tiene que corregir. ¿Cómo lo corregimos? Lo corregimos iterando otra vez. ¿Qué me refiero con iterar otra vez? Ya sabemos cuánto vale la fricción, entonces, como tenemos cuánto es la fricción, podemos encontrar cuánto vale, como tenemos cuánto vale el diámetro, podemos encontrar cuánto vale Reynolds. Entonces, Reynolds va a ser igual a 21.780 dividido entre el diámetro en metros, 0,325, pongámosle, y esto acá va a ser igual a ver, 21.780 dividido entre 0,325, 67.015,38. Fíjense que Reynolds ya no es laminar, ahora es turbulento. Entonces, con este número de Reynolds, tranquilamente también podemos encontrar la permeabilidad relativa, ¿no es? Reemplazamos aquí cuánto vale D. 0,06 por 10 a la menos 3 dividido entre 0,32. No, 0,325. 0,325, ¿no? No, 0,325. Y esto acá va a salir 1,84. 85. Por 10 a la 4. Menos 4. Bien, ya tenemos entonces cuánto vale Reynolds, cuánto vale el diámetro y cuánto vale la permeabilidad relativa. Vamos a utilizar la ecuación de Darcy para encontrar el factor de fricción. Es parecida a esta de acá, pero mucho más resumida. Nos dice, el factor de fricción de Darcy es igual a 1/4 dividido entre el logaritmo de 3, perdón, la rugosidad relativa dividido entre 3,7 más 2,51 dividido entre, perdón, no es 2,51, es 5,74. 5,74 dividido entre Reynolds elevado a 0,9. Y todo esto de acá elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esta de acá es la fórmula que vamos a utilizar de ahora en adelante, siempre que calculemos el factor de fricción. 1/4 dividido entre el logaritmo de la rugosidad relativa, dividido entre 3,7 más 5,74, dividido entre Reynolds elevado a 0,9. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? A ver, veamos. 0,25 dividido entre el logaritmo en base 10 de 1,85 por 10 a la menos 4, 3,7 más 5,74 dividido entre 67.015,38 elevado a 0,9 y todo esto de acá elevado al cuadrado. Sale 0,02031, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. 0,25 logaritmo de la rugosidad relativa, que vale 1,85 por 10 a la menos 4 dividido entre 3,7 más 5,74 dividido entre Reynolds, que vale 67.015,38 elevado a 0,9.
Entonces, esto acá va elevado al cuadrado. Y le va a salir 0,020. Claro, 0,02031. 0,02031. Y esto de acá, bueno, este acá es el nuevo factor de Darcy, ¿no? Este es el nuevo factor de Darcy. Entonces, este acá es el nuevo factor de Darcy. Y fíjense que es muy distinto al inicial, ¿no? ¿Qué decimos al comienzo? Que el factor de Darcy medio es 0,03. Entonces, el factor de Darcy nuevo es 0,02031. Ha disminuido, ¿no? Ha disminuido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Que tenemos el nuevo factor de Darcy. Lo que vamos a hacer ahora es calcular otra vez cuánto es el diámetro. Entonces, con este factor de Darcy calculamos el diámetro. Reemplazamos, ¿no? Aquí, en esta fórmula acá. ¿Y cuánto vamos a encontrar? Vamos a encontrar que va a ser 0,02031 dividido entre 8,278. Va a salir 0,358. O sea, 30,1 centímetros. O más o menos. Estamos muy cerca de esto. Entonces, hacemos lo mismo. Nos vamos al número de Reynolds, calculamos el Reynolds, nos vamos otra vez, calculamos la rugosidad relativa y volvemos a calcular el factor de Darcy. Con este nuevo factor de Darcy, hacemos lo mismo. Calculamos otra vez el diámetro. Y bueno, si el diámetro ya está cada vez más cerca de un valor estándar, no, o sea, no es como que si le sale diferente, por ejemplo, si le sale diferente, tienen que seguir, ¿no es? Pero si le sale ya muy parecido, pueden considerarlo, o sea, no hace que, o sea, ya que lo hagan 2 veces, ya pues sale algo, digamos, ¿no? Que lo hagan 3 veces, ya, está bien. Pero si sigue sin salir, pues van a tener que seguir, digamos, ¿no? Esta acá, por eso se llama el método de la iteración. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle un valor medio al factor de Darcy, de ahí calculás un nuevo factor de Darcy y así, hasta que el diámetro se estabilice en un cierto valor. En este caso, fíjense que sale un valor 0, de 30,1 centímetros, muy cerca de 30. Y esta de acá seguramente va a salir 30,001, digamos, ¿no? Centímetros. Entonces se va a estabilizar más, ¿no? Entonces, básicamente, con que lo hagan 2 veces, yo creo que estaría bien. Pero si es que se estabiliza en un valor, ¿no? O sea, si el valor encontrado es parecido al nuevo, sí, digamos. Pero si, por ejemplo, aquí le sale 30,1 y aquí le sale 29,3, por ejemplo, tienen que seguir. Tienen que seguir porque no, o sea, hay una diferencia, no hay un poquito grande. Entonces, una vez más podrían hacerlo y ya si le sale 29,1, digamos, ya estamos bien parecidos, ¿no? Si ya pueden considerar este como el valor o este verdadero. Bien, eso es entonces el método de la iteración. Hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Hasta que se estabilice el valor del diámetro. ¿De acá se entiende entonces la segunda forma? El valor medio que nos vamos a dar siempre va a ser 0,03. Siempre, Bueno, siempre. Siempre van a utilizar 0,03. De ahí van a empezar. Bien, y las iteraciones las hacemos hasta que los resultados no cambien más o menos, ¿no? exactamente. Hasta que no cambie. Hasta que se parezca un poquito más, digamos, ¿no? Como le digo, este sale 30,1, este de acá irá a salir 30,001, por ejemplo, y ya pues, no hay mucha diferencia, no hay casi nada de diferencia. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Ah, bueno, es 30 entonces, ¿no? Pero si sale mucho, o sea, si ya sale con una diferencia de 1 centímetro o 2 centímetros, no, pues tenés que seguir una vez más, digamos, ¿no? Hasta que ya se estabilice un poquito más. Y en el caso de la tubería, creo que los resultados van en decrecimiento, pero puede darse que puedan crecer incrementalmente, digamos, un número mayor, otro número más mayor, o Claro, no funciona así. no puede ser, digamos, también puede ser mayor, puede ser mayor también. No, porque, a ver, el factor de fricción es 0,03.
es un factor que puede ascender, pues, ¿no ves? El anterior problema nos salió 0,038, ¿no ves? Y si el factor de fricción crece, pues el diámetro también va a crecer, digamos. Entonces, puede ser que crezca también, como puede ser que no. En este ejemplo, por ejemplo, ha bajado, ¿no ves? El factor de Darcy bajó de 0,3 a 0,02031. Ha bajado. Pero en el anterior ejemplo ha subido, ¿no ves? Era 0,038. Por eso es que se toma un valor medio de 0,03, ¿no? Porque es un valor que puede ser estabilizado a 0,2, 0,4, ahí se mueve ese rango, ¿no? 0,15 por ahí también, ¿no? Por eso es que se toma este valor acá. Bien, y de ahí tenemos la última forma. La tercera forma es usando el diagrama de Moody. El diagrama de Moody, ¿qué nos dice? Hacemos lo mismo. Vamos otra vez. En realidad, el diagrama de Moody es lo mismo que iterar, solo que se itera por el diagrama, ¿no? Utilizando su diagrama. Entonces, tenemos un factor de Darcy de 0,3, 0,03. Esto nos daba un diámetro de 0,32497. Y con esto nos íbamos al factor de Darcy. Aquí. En la tabla A22A. Creo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? A21, A20, A24, A23. Aquí está. A22B. A22B, perdón. A22B. Ya, fíjense. Hemos dicho factor de Darcy 0,03. Medio. Hemos dicho que el diámetro. No, perdón. Ya, no. Con 0,03 podemos encontrar aquí las tuberías, ¿no? Estas líneas, las curvas representan de acuerdo a la rugosidad relativa, ¿no? 0,0001, 0,005, 0,001 y así, fíjense. Todas van a un determinado valor de rugosidad relativa. Y acá abajo tenemos el número de Reynolds. Tenemos los números de Reynolds. Entonces, vamos a hacer esto de acá. Con esto de acá encontramos Reynolds. Encontramos Reynolds y decimos que Reynolds, bueno, ya sabemos cuánto vale Reynolds, ¿no es? 67.015,38. Y la rugosidad relativa es igual a 1,85 por 10 a la menos 4. Entonces, vamos a borrar esto acá. Entonces, el número de Reynolds nos salía 67.000. O sea, 6 por, a ver, esto es 10 a la 4. 10 a la 4 es 10.000. Esto de acá es 100.000. Entonces esto acá es 60.000. Entonces esto acá es 60.000, 70.000. Más o menos por acá. Más o menos por acá está Reynolds. Y esto está acá. Vamos a hacerlo con esto acá. Ya. Entonces, el factor medio es esto de acá. Factor medio, esto de acá. Ya. Esto acá, ¿no ves? Y el número de Reynolds es este de acá. Al medio. Y nuestra rugosidad relativa es 0,0004, ¿no ves? A ver, pero tengo 1,85 por 0 por 10 elevado a menos 4. Es 0,00030. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3 ceros. Está entonces entre este y este.
Más o menos aquí la mitad, pues, ¿no es? Más o menos, bueno, no tan a la mitad. Más para el 2. Más para el 2, ¿no es? Por acá. Entonces vamos así, así. Vamos así. Y más o menos será acá, pues, ¿no? Fíjense. Y fíjense que el nuevo factor, y fíjense, con eso de ahí, ¿qué hemos encontrado? ¿No? Con este nuevo factor, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado un nuevo factor de Darcy. Aproximadamente 0.02. ¿Qué es lo que habíamos puesto acá? No es 0.02, ¿no? Fíjense, 0.02. ¿Qué hacemos con esto acá? Pues decimos lo mismo, ¿no ves? El factor de Darcy es igual a 0.02. Entonces, el diámetro vale tanto, Reynolds vale tanto y la rugosidad relativa vale tanto. Y hacemos lo mismo, ¿no ves? Buscamos y vemos, ¿no ves? Y va a salir muy parecido. Y hacemos lo mismo. Si sale muy cerca de 0.02, pues ya sabemos que eso vale, que eso vale tanto, ¿no ves? Esa es la forma en la que ustedes van a hacer el factor de, bueno, calcularlo por el diagrama de Moody, ¿no? Es utilizando este diagrama de acá. No se olviden, la parte izquierda es el factor de rozamiento, la parte inferior, ¿no? La abscisa es el número de Reynolds y estas curvas de acá son la rugosidad relativa, ¿no? 0.001, que es la que utilizamos ahorita, y 0.0002, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos la zona laminar y la zona turbulenta, pues, ¿no? Fíjense, para la zona laminar se puede utilizar la fórmula que ya les dije, 64 dividido entre Reynolds, ¿no? Y bueno, para esta zona de acá se utiliza la fórmula que ya les expliqué ahorita, ¿no? Está acá, toda esta parte de acá más o menos. ¿Bien? Fíjense que más o menos acaba en 4500, por acá tiene que acabar. Más o menos hasta acá va a acabar, ¿no? Acá, muy cerca de acá. Todo este rango, hasta este rango se puede considerar laminar, hasta ese rango de ahí. ¿Bien? Bien, entonces ahí pueden ver, hay tres maneras, Colebrook, iterando y con el Moody. Bueno, Moody es como un apoyo aquí de la segunda manera, ¿no ves? Porque igual tenés que iterar, es como un apoyo, pero. Bien. ¿Tienen una pregunta, chicos, de esta parte? El ingeniero deja sacar el diagrama de Moody para examen. Si pregunta, sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Le va a dejar. Bueno, tiene que dejarlo, ¿no? Porque se utiliza para los ejercicios. Así que sí. ¿Y normalmente pregunta esto en el examen? A ver, le voy a explicar algo. Con el ingeniero, antes de que sea virtual, todas sus clases eran, bueno, presenciales. Igual con el auxiliar era presencial. Y habían dos exámenes. Un examen virtual, perdón, un examen con el auxiliar y un examen con el ingeniero. El examen con el auxiliar era examen práctico, era toda la práctica que hacemos ahorita, estos ejercicios, era todo con el auxiliar. Y la teoría que está en su libro del ingeniero era con el ingeniero. Entonces, el auxiliar presentaba un examen, ¿no? Parecido a lo que ha enseñado en clases, y si lo aprobaban ustedes, iban a dar el examen virtual con el ingeniero. Si no lo aprobaban, no iban a dar el examen con el ingeniero, ¿ya? Así era la modalidad con el ingeniero Sauma. Ya en virtual, lo que pasó fue que lo juntó los dos, el práctico y el virtual. Perdón, el práctico y el teórico, lo juntó los dos y bueno, solo fue un examen que cada uno tenía su ponderación. Ahora bien, recién hemos vuelto a las clases presenciales, ustedes han vuelto con el ingeniero Sauma. Entonces, yo la manera como lo hará él, no lo sé. Entonces no nos ha dicho. Si hace ejercicios de pregunta prácticos, pues supongo que le dejará meter tabla, o sea, meter el manual de Crane, porque tienen que utilizarlo. O quizás nos dice nosotros que tomemos el examen práctico como era antes, ¿no? O quizás no, o quizás lo toma él los dos. La verdad que no lo sé, no nos ha informado nada de eso todavía. Supongo porque está lejos el examen también. Faltará pues un mes y medio, 2 meses para el examen. Entonces todavía está lejos el examen y por lo tanto no nos ha dicho nada.
Pero de todas maneras, si es que llega a tomar presencial él, perdón, el práctico él o nosotros, obviamente se va a dejar utilizar el diagrama de Moody, tienen que llevar el manual de Crane. En realidad, si no lo llevan, no sé a qué irían al examen, digamos, ¿no? Entonces, tienen que llevarlo. Bien, espero que le haya quedado eso claro. Todo depende de él, pues, ¿no? Si quieren, pregúntenle. Bien, entonces esta acá sería la segunda pregunta. Ya hacemos ahorita la tercera. Cópienlo. Parece que en este ejercicio no utilizamos el dato de la densidad del agua, ¿no? No, no se utilizó. Tampoco la viscosidad cinemática. No, perdón, la cinemática sí se utilizó para calcular el Reynolds. La densidad no. Listo.
Ya, ahora sí, vamos a hacer uno más. Y el otro se lo dejo de tarea. Que en realidad es lo mismo. Aquí vamos a hacer el número 3. ¿Qué nos dice? Calcule la potencia de la bomba si su eficiencia es del 76% del líquido que se transporta a 15 grados Celsius con un caudal de 54 metros cúbicos hora, una tubería de succión de 4 pulgadas, estándar cédula 40, 15 metros de largo, tubería de descarga de 2 pulgadas, cédula 40, de 200 metros de largo. La entrada de tuberías de bordes cuadrados. Entonces vamos a colocar la pregunta. Y la gráfica va a ser la siguiente. Punto 1. Una bomba. Una válvula. Y otra reserva. 2. Entre 1 y 2 va a haber 10 metros. 10 metros. Aquí 15 metros, ¿no es? Tubería de succión es lo que está antes de la bomba. 15 metros. Y todo lo que está adelante, 100 metros. No, o sea, aquí, 100 metros. Ah, no, perdón, 200 metros. 200 metros. 200 metros toda esta parte acá. Entonces, esta acá, lo que está antes de la bomba, tubería de succión, lo que está después, tubería de impulsión. La tubería de succión dice que es de 4 pulgadas, cédula 40. Lo que está después, 2 pulgadas, cédula 20. Cédula 40 por igual. ¿Qué más? Dice, bueno, la entrada es de bordes cuadrados. Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que queremos es calcular la potencia necesaria de la bomba. ¿Cuál va a ser la potencia que requiere la bomba? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Bueno, primero, hay que saber que las pérdidas hay tanto en la succión como en la impulsión. Y también que hay dos tipos de pérdidas, las locales y las friccionales. Entonces, primero que todo vamos a aplicar Bernoulli. Entonces, tenemos Z1 más P1 sobre gamma más gamma 1, velocidad al cuadrado, dividido entre 2G, igual a Z2 más presión 2 dividido entre gamma, más coeficiente de velocidades al cuadrado, dividido entre 2G, más las pérdidas locales, más las pérdidas por fricción. Entonces, esto acá se va, y se va, ¿no? Porque presiones atmosféricas y velocidades despreciables. Esto acá son las pérdidas. Entonces, J, las pérdidas entre 1 y 2, va a ser igual a ¿qué? A Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. Más, obviamente, pucha, falta aquí la bomba, ¿no? No nos olvidemos la bomba. La bomba entrega energía, entonces aquí va a estar. Más la bomba. Entonces aquí va a ser Z1 menos Z2 más la bomba. Entonces, aquí sería
HB igual a, Z1 se va, Z2 igual a 10. 10 más las pérdidas, ¿no? Más las pérdidas. Entonces, esta de acá es la ecuación. La potencia de la bomba es igual a ¿qué? A 10 más las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que bombearte la bomba? Tiene que bombearte estos 10 metros más las pérdidas que va a haber en toda la tubería. Entonces, esta pérdida de acá vamos a dividirlas en dos. Las pérdidas de succión más las pérdidas de impulsión. Entonces, primero vamos a ir a lo que son las pérdidas de succión. Las pérdidas de succión, ¿a qué es igual? Es igual a las pérdidas de fricción por succión más las pérdidas locales por succión. Entonces, las pérdidas, ¿no? Aquí nos quedamos acá. 1. Las pérdidas de fricción por succión es igual a ¿qué? Al factor de Darcy por la longitud dividido entre el diámetro por la velocidad al cuadrado, 2G. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, primero hay que saber a qué nos referimos con cédula 40, 4 pulgadas. Entonces, vamos a irnos a la tabla B13. B13A. ¿Qué nos dice? Cédula 40, 4 pulgadas. Entonces, agarramos esto de acá, nos vamos a la tabla B13. B13A, aquí está, fíjense. Dice, cédula 40, 4 pulgadas. Y fíjense, esta de acá es el diámetro, perdón, el diámetro exterior, diámetro interior, espesor. Este es el diámetro interior, este es el diámetro exterior, exterior y este es el interior, ¿no? Vamos a agarrar siempre el interior, 102,3. Entonces, para 4 pulgadas es 102,3 milímetros. Entonces, de tabla B13A sabemos que el diámetro es igual a 102,3 milímetros. ¿No? ¿Qué más sabemos? La velocidad, pues también podemos calcularla, ¿no? ¿Cuánto va a ser la velocidad? Aquí está la velocidad acá. La velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el diámetro. ¿Cuánto es el caudal? 54 metros cúbicos hora. 54 metros cúbicos horas dividido entre 3.600 para pasarlo a segundo, pues, ¿no? Entonces va a ser 54.000 dividido entre 3.600, 0,015. 0,015 metros cúbicos segundo. Entonces aquí el caudal va a ser 0,015 por 4 dividido entre pi por 0,102 al cuadrado. Entonces, ¿esto acá cuánto sale? La velocidad es 1,82 metros segundo. La velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio en la tubería de succión es 1,82 y el diámetro es 102,3 milímetros. Ahora sí podemos calcular cuánto va, más o menos cuánto vale el factor de Darcy. Bueno, para calcular el factor de Darcy, ¿qué nos falta? Reynolds y nos falta la rugosidad relativa, ¿no es? La rugosidad, ¿a qué es igual? La rugosidad relativa es igual a la rugosidad dividido entre el diámetro. Para calcular esta rugosidad, nos vamos a la tabla A21A. A21A. Entonces, vamos otra vez. A21. A21A. Para acero comercial, la rugosidad es 0,05, ¿ya? Para acero comercial. Entonces, para acero comercial, 0,05. Dividido entre el diámetro, 0,102,3. Perdón, esto arriba está en milímetros. Entonces esto acá también tiene que estar en milímetros. 102,3.
Ahora sí. Entonces, ¿cuánto vale la ergosidad relativa? Vale 4,88 por 10 a la menos 4. Bien, ya sabemos cuánto vale la ergosidad relativa, entonces podemos calcular cuánto vale Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad, 1,82 por, vamos a poner la fórmula mejor, la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática, para calcularla tenemos que calcular primero la viscosidad dinámica y después la viscosidad, bueno, perdón, y después la densidad. Para calcular la viscosidad cinemática nos vamos a la tabla A2A. A2A. Y para calcular la densidad nos vamos a la tabla A5A. ¿Ya? Entonces, esperen. Ya. Entonces, para la viscosidad dinámica, tabla A2A, para la densidad A5A. Entonces, A2. Viscosidad. ¿Qué nos dice? Estamos a una temperatura de 15 grados Celsius. 15 más 273 es aproximadamente 290. ¿No es? Entonces, 290 grados Kelvin, creo que es el 6. El agua, ¿no? Fíjense, el 6, ¿ya? El agua. Entonces, aquí aproximadamente el 6 sería... más o menos aquí, ¿no? Más o menos aquí. Entonces, claro. A ver, no, sí, está bien. Está bien. Entonces aquí es 260, aquí 280, entonces aquí es 300. Dijimos que era más o menos 290, ¿no? 200, entonces más o menos irá por acá. Más o menos por acá, aquí, exactamente, aquí. Entonces, aquí pues más o menos 1,2, digamos, ¿no? 1,2 aquí más o menos, para esa viscosidad. Entonces, la viscosidad en la tabla A.2A, A2A, es 1,2 centripoises, ¿no? Centripoises. Y después nos vamos a la densidad. Para una temperatura de 15 grados Celsius, la densidad es igual a 997. Bueno, perdón, 999,7. Entonces, ¿cuánto va a salir esto acá? Va a salir Reynolds es igual a la velocidad 1,82, perdón, metro segundo por el diámetro 0,102 dividido, perdón, 3, perdón, 3 metro dividido entre la viscosidad dinámica, que es 1,2 centripoises. Para pasar centripoises a pascal segundo, lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Pascal segundo. Pascales segundos. Y esto acá dividido entre la densidad. 999,7 kilogramos metro cúbico. Entonces, finalmente, Reynolds, con todo esto acá, les va a salir 1,55 por 10 a la 5.
Con todo esto acá. Te va a salir 1.55 por 10 a la 5, ¿no? Ese va a ser el valor de Reynolds para la tubería de succión. Entonces, finalmente, ¿qué conocemos? Sabemos cuánto vale la rugosidad relativa y sabemos cuánto vale Reynolds. Ahí hay dos maneras de calcularlo, como ya hemos visto, ¿no? Es utilizando la ecuación de Darcy y la otra es utilizando el diagrama de Moody. Vamos a utilizar el diagrama de Moody. Era A22A. 22B, perdón. A22B. Entonces, por una rugosidad relativa de 4,88, o sea, 0,004, ¿no? Acá, 48, ¿no? O sea, está entre este de acá y está aquí más o menos. Está aquí. Ahí está. Está ahí. Y la otra dice que ¿cuánto vale Reynolds? Reynolds 1,55. Este es 10 a la 5, este es 2, este es 1,5, entonces 1,55 está aquí más o menos. Aquí está 1,55. Y entonces aquí tenemos el otro, ¿no ves? Muchacho. Más o menos ahí. Más o menos aquí. Ahí. Ahí, ¿no? Fíjense, más o menos queda ahí. O sea, 0,019. ¿No? Esto obviamente es al ojo, ¿no? O sea, puede que sea diferente a ustedes. Pero más o menos va ahí. ¿Ya? Entonces, con todo esto acá, a la tabla A22A. A22A. Nos vamos a calcular, bueno, factor de Darcy, ¿no? Factor de Darcy. Entonces, el factor de Darcy, ¿cuánto sale? 0,019. Finalmente, con esto de acá, encontramos cuánto es la fricción, la pérdida por fricción. 0,019 por la longitud de la tubería de succión, 15, dividido entre el diámetro, 0,103 por la velocidad al cuadrado, 1,82 al cuadrado, dividido entre 2 por 9,81. Entonces, las pérdidas por fricción, la pérdida por fricción es igual a, ¿dónde está? 0,47. Ahora vamos a ver. 0,019 por 15 por 1,82 al cuadrado, dividido entre 0,123 por 2 por 9,81. 0,47. 0,47 metros. Esa ahí va a ser las pérdidas que hay. Vamos a ponerlo con 4 decimales. Esta acá van a ser las pérdidas por fricción en la tubería de succión. Ahora bien, podemos calcular las pérdidas locales. Una vez que calculamos las pérdidas friccionales, podemos calcular las pérdidas locales. ¿Cuáles van a ser las únicas pérdidas locales? La única que hay en la tubería de succión es la pérdida por la entrada a tope. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula que vamos a ocupar? La fórmula para encontrar las pérdidas locales es la siguiente. Las pérdidas locales es igual a la sumatoria de todos los coeficientes de pérdida local multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Ya, esta acá es la fórmula. Entonces, la velocidad sabemos cuánto vale. La gravedad sabemos cuánto vale. Lo único que no sabemos cuánto vale es esto de acá. Entonces, para calcular este valor de acá, sencillamente nos vamos a tabla con las pérdidas locales que hay respectivamente. Entonces, el único ítem que hay va a ser la entrada. La entrada. No hay más.
Si hubieran válvulas, también colocarían válvulas, ¿no? Si hubieran codos en la entrada, también colocarían codos, ¿no? Pero no hay más, solo hay la entrada. Entonces, borramos toda esta parte de acá y nos vamos, ¿no? Nos vamos a la tabla B. No, no era acá. ¿Dónde está? No. Aquí está. Tabla A24. A24. Entonces, con la tabla A24 nos vamos. Válvula de compuerta, válvula de retención disco oscilante, válvula de globo, válvula de retención de disco basculante, no, válvula mariposa, interesante esto. Válvula coda estándar. Aquí está, entrada. Puede ser a tope o puede ser con resalte hacia el interior. Nosotros vamos a ocupar el que sea a tope y con una relación de R y D 0,0. ¿Por qué? Porque no especifica. Entonces, como no especifica, vamos a utilizar a tope. ¿Ya? Si el problema dijera con resalte hacia el interior, bueno, es esto, ¿no ves? Pero si es a tope, utilizamos este de acá. ¿Ya? Entonces, entrada a tope con una relación RD igual a 0, 0,00. K es igual a 0,5. Entonces, HL es igual a 0,5 por 1,82 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Y finalmente, estas pérdidas de acá va a ser igual a 0,084. Entonces, las pérdidas que hay en la succión va a ser las pérdidas de fricción 0,047, perdón, 0,47 más 0,084. Y esto va a quedar igual a 0,55. Y ya tuvo la parte de fricción, perdón, la parte de la tubería de succión. Hasta aquí, todo esto de acá es tubería de succión. ¿Qué nos falta? Nos falta la tubería de impulsión, ¿no ves? Entonces, hasta acá, espero que esté todo claro. Lo dejo unos minutos para que puedan copiar y bueno, lo acabamos, no hay problema, lo acabamos. Mientras van copiando y haciéndolo, voy a traerme algo de tomar. Y vuelvo, si tienen preguntas, me las dan.
Bien, ya volví. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta o todo claro? Bien, voy a suponer entonces que está todo claro. Me alegra. Vamos a acabarlo entonces. Seguimos, ¿no? Repetimos lo mismo. La pérdida local, la única pérdida local que hay aquí es por la entrada, ¿no? ¿Qué les dije? Las pérdidas locales que puede haber son por entrada, por la salida, por las válvulas y por los codos. En este caso, la tubería de succión, solo estamos haciendo de la tubería de succión, ¿no ves? O sea, de esta parte de acá. Y en esta parte de acá, la única pérdida local que hay es por la entrada. ¿Qué hay en la entrada? Pues en la entrada hay una reducción, ¿no ves? Hay una reducción de carga. Entonces, debido a esa reducción de carga en la entrada, entonces va a haber pérdidas. Por eso, es la única pérdida local que hay, porque no hay válvulas ni nada más. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la impulsión. En la impulsión que hay, la salida, el codo y la válvula, ¿no? Pero vamos a hacer primero la fricción, ¿no? Primero siempre, bueno, no sé, primero siempre la fricción, pero vamos a hacer primero la fricción, ¿no? Por más comodidad. Entonces, el segundo rango iría la pérdida de impulsión. La pérdida de impulsión es igual a ¿qué? La sumatoria de la pérdida de fricción por impulsión más la pérdida de local por impulsión, ¿no? Entonces, la pérdida de fricción por impulsión hacemos lo mismo, ¿no ves? Nos vamos a la tabla B13A. B13A, cédula 40, 2 pulgadas, y tenemos 52,5, ¿no ves? 52,5. Entonces, el diámetro es igual a 52,5 milímetros. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos aparte de eso? La velocidad. La velocidad es igual al caudal dividido entre el área. El caudal es 0,015 por 4 dividido entre pi por 0,0525 elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad es igual a 6,93. 6,93 metros sobre segundo. Y seguimos, ¿no? La rugosidad relativa, como el mismo, bueno, la tubería sigue siendo de acero comercial, entonces esto acá no va a cambiar. Va a ser 0,05 dividido entre 52,5. Claro, no va a cambiar a menos que el problema lo diga, ¿no? Si por ejemplo aquí les dice es de otro tipo de acero, bueno, no comercial o hierro fundido o galvanizado, pues esto acá va a cambiar obviamente. Entonces la rugosidad relativa va a ser igual a 9,52 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué más tenemos? El número de Reynolds. El número de Reynolds, hacemos lo mismo, es igual a la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática. Bueno, la velocidad, ¿cuánto es? 6,93. ¿Cuánto es el diámetro? 0,052. 5. Dividido entre la viscosidad cinemática, que es igual a ¿qué? Es igual a la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica tiene un valor de 1,2 por 10 a la menos 3. Y la densidad pues sigue siendo la misma, ¿no? Es la que encontramos en la primera parte. Entonces, Reynolds es igual a 3,03 por 10 a la 5, ¿no? Eso vale Reynolds. Entonces,
Ya sabemos cuánto vale Reynolds, sabemos cuánto vale la rugosidad relativa, sabemos cuánto vale la velocidad. Tranquilamente encontramos cuánto vale el factor de Darcy. Sabemos la fórmula, ¿no ves? 0,25. Claro, aquí utilizamos el diagrama de Moody, ¿no ves? Ahora utilicemos la fórmula, en realidad es lo mismo. Logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3,7 más 5,74. (0,9) elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale entonces esto? Bueno, ustedes lo reemplazan, va a salir 0,0205. Bien, ahora tengo que esperarme. Bien, entonces ya sabemos cuánto es la fricción. Entonces podemos saber cuánto vale la pérdida por fricción. Es igual a 0,0205 por la longitud 200 por la velocidad al cuadrado dividido entre el diámetro por 2 por 9,81. ¿Cuánto es la pérdida por fricción? 195,82 metros. Entonces, ya tenemos la pérdida por fricción. Nos quedan ahora las pérdidas locales. Entonces, la pérdida local es igual a todas las sumatorias de las KI multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. ¿Cuántas K entonces hay? Hay la pérdida de la válvula, 2 codos y la salida. O sea, son 3 tipos de pérdidas, ¿no? Entonces, primero la válvula. Esta va a ser una válvula de globo. Válvula de globo. Vamos a poner aquí. Válvula de globo. No vamos a la tabla que les dije, no, la A24. Buscamos válvula de globo. Con puerta, aquí está, válvula de globo. Para la válvula de globo es normal, esta acá normal. Esta es para otra cosa, ¿no? Es para cuando tenemos un final de línea, ¿no? No, vamos a empezar desde acá. Y esta es angular, ¿no? Tampoco queremos, sí. Entonces se utiliza esta de acá, 340 FT. Entonces, para esta de acá, K es igual a 340 FT. ¿Qué más? Sabemos que los codos. Codo 90 grados. ¿Cuánto es el codo 90 grados? Aquí está. Codo estándar 90 grados. 30. 30 FT. ¿Y cuántos codos son? Son 2 codos, ¿no es? Por 2. 60 FT. Porque son 2 codos, ¿no es? Y de ahí la salida. La salida aquí está. Para cualquier salida, 1. Entonces, finalmente, todas las KI es igual a 1 más 60 más 340 es 400. 400 FT. ¿Cómo calculamos este factor de turbulencia?
Nos vamos aquí. Para calcular ese factor de turbulencia, nos vamos aquí. Nos vamos con el Reynolds, ¿no? Con Reynolds, que nos salió 3,3. 10 a la 5, 3. Nos salió aquí más o menos. Y nos vamos con la rugosidad relativa, que nos salió 0,0009, ¿no? Más o menos aquí. Entonces, nos salió más o menos aquí. Aquí. Y aquí, pues, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, siguiendo recto, más o menos quedaría ahí, pues, ¿no? Más o menos 205, más o menos. Más o menos. Pero ese fue el que calculamos, ¿no? Entonces, este factor de turbulencia, esperemos un rato. Ya. A este factor de turbulencia no vamos a utilizar el diagrama. Vamos a utilizar esta fórmula. Factor de turbulencia es igual a 1 dividido entre 2 por el logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3,7 elevado al cuadrado. O de otra manera dicho. 0,25 dividido entre el logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3,7 al cuadrado. Esa fórmula vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cuánto le va a salir? Se reemplazan la rugosidad relativa. Le va a salir 0,0195. Entonces, KI va a salir 1 más, a ver, vamos a ver. 8,8. Entonces, la pérdida local va a ser igual a 8,8 por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto va a ser la velocidad? 6,93 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. ¿Cuánto vale? 21,59. A ver. 8,8 por 6. 6,93 elevado al cuadrado. 2 por 9,81. 21,54. Metros. Entonces, finalmente, la pérdida de impulsión va a ser 21,54 más 195,82. Y va a salir 217,36. Entonces, las pérdidas finalmente, entre 1 y 2, va a ser igual a ¿qué? La pérdida por succión, que es 0,5543, más esta de acá. O sea, en total 218, más o menos 218 metros. Entonces, HB, ¿cuánto es? 10 más 218. Entonces, esto de acá va a ser 228 metros.
Esa va a ser la altura que tiene que entregar la bomba. ¿Cuál va a ser entonces su potencia? Peso específico por caudal por HB dividido entre rendimiento. ¿Cuánto es el peso específico? Es la densidad 999,7 por la gravedad 9,81 por el caudal 0,15 por HB 228 dividido en 0,76. Aquí, perdón, es 0,015, ¿no? 0,015. Bueno, y la bomba va a salir de 44 kilowatts. Y esa entonces va a ser nuestra bomba que vamos a tener que elegir para cumplir con todos los requerimientos. ¿Sí? Y ahí acaba el problema. Ahí se acabaría entonces el problema, ¿no? Entonces, no se olviden. Primero calculamos las pérdidas en la impulsión. Luego calculamos las pérdidas, perdón, primero en la succión. Después calculamos en la impulsión. En la succión, tanto en la succión como en la impulsión, hay dos tipos de pérdidas. Las de fricción y las de impulsión. ¿No ves? Entonces ahí podemos definir cuáles son las locales, ¿no? La entrada, la salida, los codos y las válvulas, ¿no? Puede haber más válvulas, obviamente, puede haber válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de bola, puede haber varios tipos de válvulas, ¿no? Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta esta K sub I, ¿ya? Y con esto calcular la pérdida, ¿no? Bien. Bueno, con esto ya acabaríamos el día de hoy. Y les dejaría de tarea el número 3. Este de acá. Este de acá. ¿Ya? Le voy a cambiar el problema un poquito para que, bueno, vamos a cambiar unidades. No lo vamos a dejar en unidades inglesas. Vamos a ponerlo en unidades bueno, internacional, no sistema internacional. ¿Ya? Vamos a cambiar un poquito esto. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces hasta ahí sería todo, ¿no? Ya de ahí pueden hacer ustedes el 4 tranquilamente, ¿no? Y ya el próximo, bueno, miércoles o sábado, de acuerdo a la votación, hacemos otros 3 más y otros 3 más después, ¿ya? Bueno, chicos, entonces espero que tengan una buena semana. Nos vemos. Una, Bueno, una pregunta auxiliar claro. antes que se vaya. Con respecto al TP1, ¿qué cosas tienen que entrar ahí para presentarlo? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que tener ahí? Bueno, o sea, pueden presentarlo como lo tengan, ¿no? O sea, si tienen solo los ejercicios, tienen solo los planos, pues los presentan eso, digamos, ¿no? No hay problema. Pero obviamente, mientras menos presenten, menos puntajes, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes. Y bueno, creo que el ingeniero les ha puesto ahí lo que tiene que tener el TP1, ¿no? Los ejercicios, supongo que algún plano, alguna investigación, el resumen que pide él. Entonces, No dice. ¿no le ha puesto eso? No dice, solo dice los títulos, o sea, escurrimiento y el otro, no me acuerdo cuál era. El TP1 es Yo escurrimiento. subí un PDF también como tipo una hoja AA para hacer descubrimientos a presión. No sé si vamos a hacer un esquema, un dibujo, pero después no dice nada más. Ya, ya, a ver, este es lo que puso en fluidos, lo puso ahorita. Aquí puso TP2, cavitación, resumen, aplicaciones y tanto, ¿no? Esto, bueno, así es como lo coloca él. Yo creo que cuando ponga aquí el TP1 él, o sea, cuando ya ponga la carpeta para subirlo, ya va a definir, digamos, qué van a colocar en el TP1, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pueden preguntarle también, ¿no? Pregúntenle, qué cosas va a llevar el TP1. Generalmente lo que lleva es el resumen bueno, de ese módulo, ¿no? El de fundamentos o el de bombas, no, el de fundamentos.
algún plano de alguna bomba o turbina y bueno, los ejercicios, ¿no? Y bueno, y él le puede pedir algún trabajo de investigación también ahí para complementarlo. Entonces, pregúntenle mejor y que él les diga, ¿ya? Pero generalmente llevan esas cosas. Auxiliar, ¿dónde vas a subir la clase grabada? Voy a pasar al Telegram. Claro, no, pues AutoCAD lo van a utilizar para hacer los diagramas de la bomba o de la turbina. Ahí lo van a utilizar. Bueno, bien, entonces nos vemos entonces, chicos, el próximo miércoles o sábado, de acuerdo como elijamos. Y no se preocupen, la clase ahorita se termina de procesar y la mando por el Telegram para que puedan ver. ¿Ya? Vamos, chicos, que tengan una buena semana. Buenas tardes, auxiliar. Hasta luego.